yo le comentaba que tenemos ya el reporte de las remesas. Estamos hablando de 63,000 millones de dólares, lo que hemos tenido, 63,313 millones en el 2023. Y le llamamos al influyentísimo Carlos Serrano, él es, usted sabe, el economista en jefe de BBVA México, para que nos ayude a contextualizar esta cifra y el entorno macroeconómico que tiene el país. Carlos, bienvenido. Mi estimado Leonardo, muchas gracias, un honor estar contigo en el programa. Y el honor es todo mío. Oye, ya tenemos el dato, la economía mexicana creció 3.1%, tenemos también una serie de elementos ya sobre finanzas públicas, sabemos que están recaudando como nunca y también gastando como nunca. ¿Cómo ves el entorno general? Y si te parece, más adelante me platicas de cómo impacta el número de remesas que recibimos en este cuadro macroeconómico que tenemos. Carlos. ¿Cómo no, Leonardo? Primero, en lo referente al crecimiento, en efecto, la economía del país creció 3.1% en el año. Creo que es un buen crecimiento que se da porque el consumo estuvo potente debido a que los salarios reales en nuestros países han aumentado, el empleo también, estamos en una situación de tasas de desempleo muy bajas y también hemos visto aumentos importantes en la inversión. Dicho lo anterior, creo que hay cierta señal de cautela, porque el último trimestre del año la economía se desaceleró notablemente. Veníamos creciendo a tasas en los 3 primeros trimestres del año de alrededor del 4%, y el último trimestre pues tuvimos tasas de menos del 1%. Entonces me parece que ahí hay una desaceleración. En cuanto a las finanzas públicas, en efecto se está recaudando bien, pero también se está gastando mucho, y creo que yo diría dos cosas al respecto, Leonardo. Primero, creo que el país tiene un nivel de deuda relativamente bajo, que es el 48% del PIB, y esto nos pone en una situación buena para enfrentar el fin de sexenio. Creo que la posibilidad de ver un evento de algún problema fiscal importante de aquí a que termine esta administración es muy bajo. Creo que vamos a mantener la calificación crediticia, las tasas que paga el país van a estar relativamente estables. Entonces creo que en ese sentido las finanzas públicas también. Sin embargo, yo diría que hay dos preocupaciones. Primera preocupación, Leonardo, es que pues este año 2024 vamos a tener el déficit más alto desde 1990. ¿Había espacio para un déficit de este tamaño? Sí. Que es como el 5%. ¿De cuánto es el déficit, Carlos? 5.4%. El déficit total, que incluye todos los conceptos del gobierno, será de 5.4%. Veníamos de varios años de déficit del 3%. Y aquí, repito, no hay que satanizar los déficits. Había espacio para un déficit más alto, sí, pero lo que preocupa es que no se incurrió en un déficit en el año de la pandemia, cuando la economía se contrajo más del 8%, y sin embargo este año, donde pues la propia Secretaría de Hacienda pronostica crecimientos alrededor del 3%, que creo que son relativamente realistas, se propone un déficit así de alto. Entonces, me parece que la política fiscal, más que seguir el ciclo económico del país, que indicaría que hay que gastar más cuando hay una situación más adversa, y al revés, pareciera estar siguiendo más el ciclo político. Claro. Y entonces justo en un año electoral hay un déficit muy alto. Bien. Y segunda consideración, Leonardo, es que me parece que si bien hoy el nivel de deuda es bajo y por lo tanto, como decía, no hay, creo que posibilidades altas de ver algún problema fiscal de aquí a que acabe la administración, en el mediano plazo creo que sí vamos a ver más presiones del gasto en pensiones, en servicio de deuda, y me parece que la siguiente administración tendrá un problema complejo donde tendrán que aumentar la recaudación si no queremos que eventualmente sí tengamos algunas presiones en términos de la sostenibilidad de la deuda. O frenar el gasto, ¿no? Pero bueno, está eso, dice el gobierno, que pues esperan que bajen las tasas de interés, que no deja de ser un supuesto con el que hay que trabajar naturalmente, pero bueno, no sé si eso aligere en lo suficiente las finanzas públicas, pero preguntarte por dos cosas que tienen que ver con una lectura de mayor plazo, que solo el dato del 23. Seguimos sin romper el maleficio del crecimiento inercial, han sido 2 buenos años, pero bueno, finalmente cuando se computa el crecimiento
crecimiento sexenal, no estamos ni cerca del 2%, tan criticado. Y lo segundo es que, tú me corriges, pues los Estados Unidos han estado, que son los grandes de la región, han estado creciendo más que nosotros, ¿no? Creo que en el último año, insisto, tú me corriges, van 3.3, nosotros 3.1, o sea, el que tiene el Producto Interno Bruto más grande crece más que nosotros proporcionalmente, lo cual deberías, en fin, a mí me parece contraintuitivo, porque este país debería, por su tamaño y por las necesidades que tiene, pues mantener tasas de crecimiento mucho más altas. Sin duda alguna, Leonardo, a mí me parece, primero, en efecto, si vemos el récord del crecimiento del sexenio, pues habrá sido bajo, y de hecho, si lo vemos en términos de crecimiento per cápita, pues prácticamente no habremos crecido, ¿no? En parte hubo una caída importante de la pandemia, pero también es que tuvimos un arranque muy lento y una recuperación. Y además hay que recordar que México cayó en la pandemia mucho más que sus pares. Entonces, creo que no es un buen récord. Y en general somos un país pues que en los últimos 40 años hemos crecido en promedio 2%, y eso es claramente insuficiente. Y coincido, lo que esperaríamos, Leonardo, es que México creciera más que Estados Unidos, porque tenemos una base menor y por lo tanto deberíamos de converger a esos niveles. Y al contrario, lo que ha habido es una divergencia. En términos de PIB per cápita, hoy México está más lejos de Estados Unidos de lo que estaba hace 10 años. Y eso creo que es muy preocupante, reflejo de que somos un país donde la productividad pues ha estado estancada por décadas. Sí, sí, ahí está. Oye, he visto ahí muchos, ojalá platiquemos en otro momento, ensayos diciendo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a romper esa baja productividad que hemos tenido durante muchos años, pero también está el factor humano. Hoy veía los indicadores, Carlos, de confianza empresarial, veo que sigue de manera inercial abajo el momento adecuado para invertir, pero el resto de la economía, los actores empresariales lo ven bien. ¿Qué nubarrones ves tú? Te pongo sobre la mesa el asunto institucional. Hace unos días Transparencia Internacional dio a conocer su clasificación. Por supuesto es un tema de percepción ahí, pero seguimos estancados en calidad de las instituciones. Y por otro lado, pues la campaña política va con una maniobra de acoso y derribo sobre el Poder Judicial, que yo no sé si sea compatible con una economía en plena expansión, Carlos. No, no lo es. En efecto, México es un país que tradicionalmente ha tenido debilidad institucional importante cuando comparamos estos índices, y me parece que ha habido algo de retroceso en esta administración, en donde hemos visto pues embates a instituciones autónomas, embates a los otros poderes, y coincido plenamente. La propuesta en particular para el Poder Judicial, en particular este tema de que los ministros de la Corte sean electos mediante el voto popular, pues no es compatible con una economía moderna de mercado. De hecho, si no me equivoco, revisando los comparativos, el único otro país donde los miembros de la Corte llegan mediante el voto popular es Bolivia. En ningún otro país esto ocurre, y me parece que en ese sentido pues es una propuesta que en caso de aprobarse pues resultaría en una regresión institucional muy importante. Y aquí mencionaría, Leonardo, pues las instituciones son importantes no solamente, desde luego, para garantizar las libertades de los individuos del país, eso es lo más importante, pero también las instituciones son importantes para el crecimiento económico. Hay infinidad de estudios que muestran que mientras mayor fortaleza institucional tenga un país, mayor es su tasa de crecimiento. Entonces, en este sentido, un deterioro de las instituciones pues resulta también en incertidumbre para inversionistas, por lo tanto en menos inversión y en menos crecimiento y menos bienestar para la población. Entonces me parece que México, si realmente quiere sobre todo aprovechar esta oportunidad que me parece que es históricamente buena de la relocalización, debemos
de trabajar en un fortalecimiento de las instituciones. Sí, bueno, y en esas, bueno, ahora tenemos la forma en que la Suprema Corte trató la ley eléctrica y ahora la amenaza de enjuiciar a un ministro de la Suprema Corte por esa decisión. Veremos cómo rebota. Te robo un minuto más. El tema de las remesas, 63,000 millones de dólares, cifra histórica, Carlos. Cifra histórica, exacto, crecieron 7.6%, llegamos a 63,000 millones de dólares. Las remesas tienen una importancia fundamental en nuestra economía, son más de 3 puntos del PIB, en algunos estados son más de 10 puntos del PIB y han logrado ayudar a que algunas familias puedan mantener sus niveles de consumo. Y me parece, Leonardo, que la razón por la que hemos visto crecimientos tan fuertes en las remesas desde que terminó la pandemia hasta ahora es fundamentalmente la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos tiene tasas de desempleo históricamente bajas, nuestros paisanos en Estados Unidos tienen mucho mayor probabilidad de encontrar un empleo y además un empleo mejor remunerado, y eso ha hecho que las remesas hayan crecido como han crecido, ¿no? ¿Hay un cálculo así global de cuál es el porcentaje del ingreso que tienen, que remiten a sus familias? O sea, esos 63,000 millones de dólares que remiten a México, ¿qué porcentajes de lo que ganan? Hay encuestas que muestran esto y en general lo que vemos es que llegan a ser envíos que representan algo más del 20% de lo que ganan los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Pues Carlos, como siempre, enorme gusto de tenerte con nosotros. El gusto siempre es mío, Leonardo. Te mando un abrazo. Yo te mando dos. El economista en jefe de BBVA hoy comentando en la economía y por supuesto este dato que hoy se dio a conocer, 63,000 millones de dólares de remesas. Maru Rojas.